Bienvenidos a Luz Estelar. Ese miedo a quedar expuesto, a que vean lo frágil que te sientes por dentro, no es solo ansiedad o inseguridad. La oposición exacta entre el Sol en Leo y Plutón en Acuario te enfrenta hoy a la honestidad más radical. Estamos al lunes 27 de julio y este aspecto te pide soltar las máscaras con las que te proteges. Pero hay una razón para no hundirte. Aries, el signo que lleva la energía dominante del día, recibe un sextil raro entre Neptuno y Plutón, una conexión que convierte tu vulnerabilidad en un punto de inflexión. Vamos a entender exactamente qué está pasando en el cielo y cómo aplicarlo a tu jornada. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red de conexiones que define el tono del día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. Además de la oposición Sol-Plutón, hoy se forma un trígono exacto entre el Sol en Leo y Neptuno en Aries, una mezcla que suaviza la tensión con un impulso a imaginar salidas donde solo ves Keos, este trígono te da acceso a una claridad compasiva. Lo que hoy expones no es debilidad, es el primer paso de un cambio real. Pero hay un punto que puede friccionar: Venus en Virgo en cuadratura exacta con Marte en Géminis. Esto activa el clásico tira y afloja entre lo que quieres decir y lo que realmente necesitas escuchar. Cuidado con discusiones que empiezan por un tono y terminan en un reproche. Mejor pausa antes de responder. La luna en Capricornio, creciente gibosa al 94%, te pide estructura emocional. Estás casi en luna llena, así que cualquier decisión que tomes hoy tendrá peso en los próximos días. Además, la luna cuadra a Neptuno, ideal para que tu intuición detecte lo que no se dice, pero peligroso si idealizas a alguien. Júpiter en Leo, sextil a Urano en Géminis, abre una ventana de oportunidad inesperada, sobre todo si trabajas con ideas o tecnología. Los tres retrógrados, Saturno, Neptuno y Plutón, te invitan a revisar qué estructura de vida estás sosteniendo por inercia. No tomes decisiones definitivas hoy. Mejor anota, observa y actúa mañana con esa información. Un dato histórico para ponerlo en contexto. Un 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio de la Guerra de Corea, un alto al fuego que no fue paz, sino pausa. Hoy tienes una energía similar. No necesitas resolverlo todo, solo detener la lucha interna para ver con nuevos ojos. Usa el trígono Sol-Neptuno para dibujar esa salida sin forzarla. Aries. La presencia de Saturno retrógrado en tu signo a 14 grados, formando un cuadrado tenso con Venus en Virgo, te pone en una encrucijada donde la disciplina y la creatividad se entrelazan de manera compleja, y es ahí donde debes encontrar el equilibrio para tomar decisiones importantes. Hoy, con la luna en Capricornio, te invita a reflexionar sobre tus objetivos y a replantear tus estrategias para alcanzarlos. La energía de Marte en Géminis también te estimula a ser más comunicativo y a expresar tus ideas de manera clara. En este contexto, es fundamental que tú te tomes un momento para evaluar tus prioridades y para decidir qué acciones concretas debes tomar para avanzar en tus proyectos. La clave está en encontrar la armonía entre la planificación y la acción y en confiar en tu capacidad para tomar decisiones acertadas. Así podrás aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan y seguir adelante con confianza y determinación. Tauro. Con Venus en Virgo en cuadratura exacta con Marte en Géminis, ese tira y afloja con alguien cercano se vuelve más evidente justo cuando pensabas que habías soltado. La energía del día te pide que no forces una resolución rápida, sino que observes el roce entre lo que quieres decir y lo que prefieres callar. En el trabajo, la tensión aparece en detalles mínimos: un correo que relees 3 veces, un silencio incómodo en la llamada. No es momento de tomar decisiones, sino de sentir la incomodidad sin reaccionar. Tu cuerpo te habla. La mandíbula apretada o la planta del pie tensa son señales. El consejo de hoy es sencillo. Cuando notes esa presión, apoya las manos sobre una superficie fría como la mesada de la cocina y cuenta hasta 5. El tacto te devuelve al presente. El lunes lunar pide cuidar tu hogar emocional, no conquistarlo. Antes de dormir, suelta lo que no depende de ti. Lo que es tuyo volverá. Géminis. La cuadratura exacta de Marte en tu signo con Venus en Virgo
te exige una pausa entre lo que quieres decir y lo que realmente necesitas. Hoy las palabras pueden ser puñales o puentes. Es lunes lunar, día de emociones a flor de piel, y justo en esta fecha de tratados históricos, como el armisticio de Corea en 1953, tu mente geminiana está llamada a mediar, no atacar. Marte te da la energía para moverte, pero Venus cuadrada te pide calibrar. En el trabajo, ese impulso de lanzar una idea sin filtro choca con la sensibilidad de alguien cercano. No forces, escucha primero. Además, Urano en tu signo te regala una sorpresa inesperada en algún plan que creías cerrado. La clave, antes de que anochezca, busca a la persona con la que dejaste una conversación a medias y ofrécele un nuevo comienzo sin condiciones. Tu mente es un laboratorio de posibilidades, hoy elige una que te abra, no que te divida. Cáncer, la luna en Capricornio en cuadratura con Neptuno te envuelve en una atmósfera donde lo real y lo imaginario se tocan, mientras Mercurio en tu signo aviva recuerdos que piden ser escuchados. Hoy, la protección que construyes puede volverse prisión si no permites que el agua fluya libremente. En el trabajo, revisa un proyecto pendiente con calma, pero no tomes decisiones hasta que sientas claridad. Aunque cueste, en el amor, una conversación que has pospuesto encontrará su momento si hablas desde la vulnerabilidad, no desde el miedo. Tu energía es contenida, mejor un baño tibio o una caminata sin rumbo que forzar la productividad. Consejo: cuando notes que tus manos buscan algo para sostener, siéntate con los ojos cerrados y respira hasta que el nudo en el pecho se afloje. No necesitas resolver todo hoy, solo necesitas estar presente, que tu sensibilidad sea el agua que nutre, no la que ahoga. Leo, el Sol a 3.7 grados en tu signo se opone exactamente a Plutón retrógrado en Acuario. Esa sensación de que algo debe cambiar en la base de tu poder no es paranoia, es un pulso cósmico. El trígono del Sol con Neptuno en Aries te da la claridad para ver qué merece tu fuego y qué es humo. Tu cuerpo lo siente como una presión en el centro del pecho, pero esa presión es el umbral de una transformación. Hoy no se trata de brillar más fuerte, sino de brillar con verdad. Un viejo conflicto de autoridad, ya sea en tu trabajo o en una relación íntima, pide que reconozcas tu parte sin defender tu máscara. En lo práctico, evita luchas de ego. Opta por una conversación honesta. No esperes a que la tensión se vuelva crisis. Consejo: cuando estés frente a un espejo esta noche, mírate a los ojos y di en voz alta lo que necesitas soltar. Ese acto rompe el ciclo de poder, tu reino no se defiende, se habita. Virgo. Venus en tu signo y Marte en Géminis en ángulo de fricción. Hoy no respondas al comentario provocador que recibas hasta que hayas girado completamente sobre tu asiento. Tu regente Mercurio en Cáncer te da intuición para leer a fondo entre líneas, pero el impulso de corregir te juega en contra. Aprovecha para trazar un plan cuando sientas que la ansiedad sube. Prioriza una tarea a la vez. En lo relacional, ese roce con alguien cercano necesita que limpies el mensaje de lo que realmente quisiste decir, no lo que salió mal. El consejo de hoy: cierra los ojos y respira 3 veces al momento de abrir cualquier notificación. Ese silencio activo te dará la perspectiva que tu mente detallista necesita. Virgo, refinar no es reprimir, es siempre elegir dónde poner tu energía. Libra, la luna en Capricornio remueve el piso de tu casa mientras Venus en Virgo choca exacto con Marte en Géminis. Esa tensión sobre los límites domésticos reclama una salida hoy. El forcejeo entre tu regente y el planeta de la acción te muestra dónde has cedido de más. No se trata de ganar ni de perder, sino de declarar con claridad lo que ya no negocias. En tu entorno laboral, evita ser el puente entre egos, que cada cual exponga su postura sin tu filtro. La mañana te invita a un gesto franco, llama a quien comparte techo o responsabilidad y suelta una verdad que has endulzado. No postergues, la cuadratura se disipa mañana. Con la luna gibosa creciente, la claridad llega cuando admites lo que no funciona. Esta noche, al acostarte, repite en voz alta una sola línea: esto es lo que necesito. Cuando llegues a casa, exhala todo lo que no te pertenece. El equilibrio no es congelarte, es elegir dónde pones el peso. Escorpio.
La luna en Capricornio cuadra a Neptuno en Aries y esa imagen que viste al cerrar los ojos anteayer ya tiene un nombre y una hora en tu agenda de hoy. Ese sueño no fue decoración nocturna, fue un archivo comprimido que ahora pide descomprimirse. Con Venus en Virgo en tensión exacta con Marte en Géminis, tu impulso de reorganizar lo afectivo choca contra el desorden que tú mismo alimentaste durante días. No es casual que justo hoy el Sol se oponga a Plutón retrógrado en Acuario. Lo que das por terminado vuelve a pedir revisión, no para revivir el dolor, sino para cerrar con una capa más de verdad. El consejo es específico y evita las listas. La próxima vez que tu mano toque el teléfono para revisar esa conversación que dejaste colgada, en lugar de abrir el chat, abre la nota de voz y grábate las 3 frases que no te atreviste a decir. No las envíes, escúchalas. Ahí está el primer quiebre real del día. Tu poder no está en saberlo todo, sino en dejar de esconderte de lo que ya sabes. Sagitario, con Júpiter, tu regente, en Leo en sextil, exacto con Urano en Géminis. Esa idea que descartaste por impráctica ayer hoy te pide que le des al menos un primer paso. El Sol en tu casa del horizonte largo te urge a mirar más allá de lo inmediato, pero Venus en Virgo, cuadrando a Marte en Géminis, te recuerda que los detalles domésticos y las palabras sueltas pueden enredarse si no los atiendes. No se trata de elegir entre lo grande y lo pequeño, sino de permitir que la inspiración se filtre por lo cotidiano. En el trabajo, un diálogo pendiente tiene más peso del que le das. En el amor, la tensión se disipa si te ríes de ella primero. Tu energía hoy viene en ráfagas. Aprovéchala de la mañana para ese gesto concreto que has postergado. Consejo: cuando vuelvas a ver ese mensaje sin responder, responde solo lo que sientas verdadero, sin adornos. Lo que expande tu mundo no siempre está lejos, a veces es dar un paso al lado. Capricornio. La luna en tu signo a 5 grados cuadra a Neptuno en Aries. Esa promesa que alguien te hizo el fin de semana se siente sólida ahora, pero el velo de Neptuno te pide pruebas antes de invertir energía. Con Saturno retrógrado en tu casa de la identidad, revisa si el tiempo que le dedicas a cierto proyecto realmente rinde, o solo alimenta una imagen que ya no encaja. En el amor, Venus en Virgo sextil a tu luna te da claridad para distinguir cuidado genuino de idealización. En lo laboral, evita afirmar nada hasta que la luna salga de tu signo mañana. Los detalles escurren bajo ese cuadrado con Neptuno. Tu consejo concreto: cuando sientas el primer bostezo de la tarde, anota en un post-it la cifra o fecha exacta que te están ofreciendo y compárala con lo que realmente necesitas. No es desconfianza, es arquitectura. La estructura que construyes hoy resistirá si verificas cada junta ahora. Acuario. El Sol en Leo opuesto a Plutón, retrógrado en tu signo, esa tensión con una figura de autoridad o con tu propio instinto de control se vuelve imposible de esquivar hoy. La luz del día ilumina justo lo que querías mantener en sombra, una vieja dinámica de poder que ya no te sostiene, pero el mismo cielo te ofrece salida. Urano en Géminis trígono a Plutón, y esa chispa rebelde que te caracteriza encuentra un canal para reestructurar desde adentro. No se trata de ganar la discusión, sino de soltar la necesidad de tener la razón. En el trabajo, evita forzar acuerdos. La energía está para cortar nudos, no para atarlos más. En el amor, una conversación incómoda puede ser el único camino hacia una intimidad más real. Hoy, cuando sientas el primer ardor de defender tu postura, haz una pausa de 3 segundos antes de abrir la boca. Ese silencio te dará la perspectiva que el conflicto te roba. Mañana el cielo cambia. Usa esta rendija de verdad para plantar algo nuevo. Piscis. Con Plutón en Acuario en oposición exacta al Sol en Leo, te encuentras ante un espejo que refleja lo que ocultas sobre un acuerdo compartido, un recibo, una palabra, un silencio que vuelve a la mesa. Tu regente Neptuno, en fase de revisión en Aries, apoya esta tensión con su trígono al Sol, transformándola en un mensaje certero que reconocerás cuando mires sin juzgar. En el trabajo, ese documento que has pospuesto requiere una firma, pero solo después de leerlo 2 veces, la primera mirada te da la intuición, la segunda te da la certeza. En las relaciones, el mismo Neptuno disuelve las defensas. Puedes decir lo que sientes sin temer al desborde. Consejo: cuando sientas una gota de lluvia en la mejilla, detente y recuerda el sueño de anoche.
La gota es la clave. Piscis, la marea baja revela lo que siempre estuvo ahí. El sol en Leo cerrando el día con la luna creciente gibosa te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Quizás sea ese malestar que no supiste poner en palabras o esa tensión en los hombros que arrastraste toda la tarde. Suéltalo ahora con un suspiro largo, como quien cierra una puerta sin llave. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.